Estás entrando al umbral de lo desconocido. A partir de este momento, tus sentidos nos pertenecen. Hola, bienvenidos a un episodio más de su podcast favorito, El Umbral de lo Desconocido, su podcast de misterio, terror y cosas paranormales. En un episodio más, Fer, ya no habíamos hecho estos episodios en cabina. Cuéntanos si ya nos extrañaban, si prefieren los episodios de leyendas y cuentos ahí que nada más les subimos, o si prefieren que nosotros les hablemos acá a través de la pantalla. Ahí escríbanos en los comentarios. ¿Cómo estás, Fer? Muy bien, ¿Extrañaste aquí, este sí, formato? ya extrañaba este formato, pero pues yo creo que fue merecido, ¿no? Llevábamos unas largas vacaciones, larguísimas vacaciones desde hace como 2 meses que no habíamos podido coincidir en los tiempos, y entonces ya, estamos otra vez aquí de vuelta. Sí, pues nos da mucho gusto estar en otro episodio. Ya vamos a tratar de hacerlo por lo menos una vez a la semana, otra vez retomarlo, pero no los vamos a dejar sin los episodios de las leyendas porque creo que esos han funcionado bien. Creo que Ujú. es a lo que les gusta a la gente, escuchar leyendas cortitas. Y vamos a estarles trayendo también esas leyendas de diferentes estados, también cosas curiosas, casos como paranormales y demás ahí, historias que les vamos a estar subiendo. Recuerden, pueden seguirnos a través de todas las redes sociales como Podcast El Umbral de lo Desconocido o El Umbral de lo Desconocido. Ya hay algunas ahí clones chafones, pero no somos el único, el inigualable, el podcast El Umbral de lo Desconocido. Pues sí, Y pues cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. pues hoy traemos un tema interesante, sobre todo por esa malicia, ¿no? Que el ser humano puede llegar a tener, en la mente. Y lo que hemos dicho en algunos episodios donde hablamos de asesinos seriales, donde hablamos de diferentes tipos de cuestiones, mentales, pues este es un tema más de este índole. Y pues yo creo que es bastante interesante. El tema es la gran familia, Así que es. se fundó allá por hace como 60 años y fue en Michoacán. Ujú. Entonces, pues ya vamos a darle un poquito más de contexto ahorita, adentrándonos al tema, pero pues ese es el tema. Sí, la gran familia, pues es un tema que no sé si ya todos conozcan, pero es un tema como de esas historias de la vida real, de terror que pasaron aquí en México. Y pues la gran familia fue formada durante, bueno, tiene un inicio en el 47 con Rosa del Carmen Verduzco Verduzco. Se situó en Michoacán, en Zamora, Michoacán. Y pues Rosa Verduzco es un nombre pues conocido dentro de pues desde este gremio a los que les gusta como lo paranormal o las historias como de asesinos seriales o cosas como ahí, como lo mencioné, historias de terror de la vida real. Y la gran familia pues se sitúa, como les mencioné, en un albergue que se inició en el año de 1947 con una joven Rosa Verduzco, quien tenía pues dentro de sus posibilidades económicas, su familia era de pues recursos buenos a nivel económico, entonces pues tenían varios terrenos. Se dice que surgió como esto de empezar a hacer su albergue después de que murió su papá, por ejemplo, por el 47 más o menos, en donde pues ella ya tenía como esta labor de o altruismo social, no sé si llamarlo Ujú. así, de ir dándole albergue a niños en situación de calle, a jóvenes en situación de calle o situaciones vulnerables. Entonces, en sus inicios llegó a tener a 40 niños y niñas y jóvenes dentro de una casa que su familia poseía. Después de que murió su papá, su mamá se quedó como a cargo de de todas las propiedades y es cuando le pidió una de ellas a su mamá, de la Rosa Verduzco le pidió a su mamá una de las propiedades para pues que ahí se pudiera mudar con este grupo de niños y jóvenes que tenía en situación vulnerable y pues ahí empezar como con su albergue, ¿no? No sé si llamarlo como que sí realmente tenía una buena intención en un inicio y después se fue transgiversando porque pues les vamos a ir contando un poco como
pues de todo el contexto de la gran familia, ¿no? Pero pues en sus inicios se creó así, con 40 niños y niñas y jóvenes, en una casa en Michoacán que provenía de sus padres, y pues después, pues ella fue trayendo y trayendo más niños, más jóvenes, porque pues ella decía que no se les cerraban las puertas a nadie, incluso aceptaba a personas que ya tenían como indicios de violencia, que tuvieran algún problema mental o o pues otras incidencias como en los crímenes o en sustancias o eran adictos o demás, ¿no? Así es. Sí, sobre todo parte interesante de este tema es que yo creo que ya leíste al punto indicado, es de si inició realmente para ayudar o pues fue como para subsanar otro tipo de ideas locas que traía la gente o que en el transcurso del tiempo pues se Se fue fue transformando, ¿no? transformando. Yo creo que puede ser este segundo, siento yo, no sé, pero es que hay mucho que ver, ¿no? Hay muchas historias de gente que salió de ahí, gente exitosa que salió de ahí, gente a lo mejor que no le fue tan bien en este tipo de casos porque hubo mucha violencia por parte de los que los cuidaban, etcétera. Y sobre todo que esta persona era influyente en el ámbito político de Zamora, Michoacán. Entonces, pues todo tiene un trasfondo así bien transgiversado que pues tú piensas o crees que puede ser diferente, pero no. O sea, creo que en el transcurso del tiempo, o sea, ella sí lo llegó a hacer, porque también hay una entrevista que le hicieron algunas televisoras donde ella menciona, ¿no? Que ella nunca le puso una mano encima a ningún niño, a ninguna persona que estuviera ahí, como ya lo mencionas, vulnerables, pero sin embargo, hay otras historias de mucha gente que salió de ahí que mencionan que sí, que ella violentaba a las personas, también la situación de la comida. Entonces es muy errático, ¿no? Pensar a lo mejor que inició con el mal y después siguió siendo mal, sino más bien yo creo que iniciaron con el bien, pero se fue hacia el mal este proyecto. Sí, como pues lo mencionas, ¿no? O sea, yo siento desde mi perspectiva personal que tal vez sí inició como pues una joven que vio como estas deficiencias en Michoacán, en donde pues había muchos niños y niñas en situación de calle o en situaciones vulnerables, y pues tal vez sí tuvo como buenas intenciones en sus inicios, en querer pues darles un hogar y darles comida y demás, pero pues después se volvió como un monstruo gigante en donde pasaron los años y pues este albergue pues fue uno de los albergues más grandes en México y como su familia pues sí tenía pues algún tipo de estatus económico alto dentro de Michoacán, pues podían, como lo mencionaste, ¿no? Relacionar con políticos, con sectores culturales y demás, y fueron como haciendo como buenos conectes, ¿no? Entonces, Ajá. ella era muy buena conectándose con personas de poder, ¿no? Y esas personas, pues, les vendía como la idea de justo este albergue para ayudar a niños y jóvenes y sacarlos como de la incidencia delictiva, pero pues se fue creando como un monstruo, no sé si sobrepasó lo que ella pensó que tendría en un inicio, o tal vez el tener tanto poder, pues también la corrompió, ¿no? Y pues después, se fueron dando pues una institución o un lugar pues malvado realmente por todas las historias reales y verídicas y entrevistas que han hecho personas que estuvieron dentro de este albergue llamado La Gran Familia, en donde pues sufrían abusos psicológicos, abusos físicos, que no podemos aquí mencionar las palabras, pero pues ustedes ya saben a qué tipo de violencia excesiva se registraban, porque incluso cuando lo cerraron, pues se encontraron en condiciones deplorables a muchos niños, incluso ya no solamente eran niños y jóvenes, ¿no? Vivían adultos, Familias, ¿no? vivían familias completas y fue como creciendo, como les mencionaba, este albergue y pues adentro pues pasaban muchísimas cosas, ¿no? Entonces que violentaban a niños, a jóvenes, porque pues al aceptar a personas o incluso hasta privarlas de su libertad, porque pues muchas personas vivían privadas de su libertad dentro de este albergue. Ahí tenían
familias, o sea, procreaban Sí, familias. Incluso algo que a mí me sorprendió, un dato como interesante, es que ella registraba a los bebés que nacían dentro de este en ese albergue albergue. como suyos, o sea, los registraba con sus apellidos para que fueran de alguna manera su pertenencia, ¿no? Y pues también se dice que pues lucraba con estos bebés, o sea, los vendía al extranjero y los vendía como a personas con poder. Pues ya saben que en esta sociedad tan malvada, pues utilizaban a los menores pues para hechos muy terribles, pero pues obligaba a los papás que llevaban a sus niños ahí a registrarlos con su nombre, o los niños que nacían dentro de estas instalaciones a Ajá, registrarlos con su nombre y pues después lucraba con ellos, ¿no? O sí, crecían en situaciones muy malas, porque hay entrevistas en donde dicen que pues eran muchísimos, eran como casi, era una cárcel literal, porque hasta las ventanas tenían barrotes y había como dos patios, ¿no? Había un patio central en donde estaba como limpio de alguna manera y era como la cara que le daba a los visitantes, y sí, estaba como la parte trasera en donde estaban todos los dormitorios y estaba como las salas comunes y demás y las cocinas, en donde pues como era una asociación, era una fundación, pues mucha gente en las fundaciones les donan ropa, comida, electrodomésticos y demás. Entonces, decía que como una estrategia como de control hacia las personas que estaban adentro, hacía que vieran cómo les llegaba comida en buen estado y los mataba de hambre por días. Entonces, cuando esta comida se echaba a perder es cuando ya les permitía como ingerirla, y pues muchas personas también murieron ahí, ¿no? sí. Bueno, también bueno, es que de tantos testimonios que existen de este tema, pues hay muchos donde también mencionan, ¿no? Que ella mandaba a todos los niños a pedir cierta limosna, ¿no? Lo que le llamamos limosna, ¿no? Que es ir a las calles a pedirle a la gente que te dé dinero para que puedas, este, solventar gastos, ¿no? Entonces, ella dice que mandaba niños y tenían que, tener una cierta cuota diaria, porque si no, pues, había abusos, físicos, si no había también esta parte donde no podían alimentarse, etcétera, ¿no? Y también hay muchas historias, pero a mí lo que se me hace muy contradictorio esta parte es que hay mucha gente del ámbito político, también incluso artistas, llegaron a defender a esta persona, este, de decir que nada más estaban manchando su nombre, pero es lo que tú mencionas, ¿no? Que ante la sociedad mostraban una parte de este, este lugar y detrás de eso pues había la cárcel que tú mencionas, ¿no? Porque hay fotos donde se ve que hay toneladas y toneladas de basura, comida deplorable ahí en situaciones muy feas, incluso no había ningún colchón ni nada. Entonces, también mencionan, ¿no? Que dónde quedaba todo ese dinero, porque se mencionan nombres como Fox, como Marta Sagún, si no mal Ujú, recuerdo, Felipe Calderón. Felipe Calderón. Se menciona, ¿no? De todos ellos que aportaban a este proyecto y sin embargo, pues la situación en la que vivían, pues no era apta para estar ahí, ¿no? Y parte también de estas historias, de terror reales que llamamos, pues dicen, ¿no? Que había un lote como baldío al lado de ese y que ahí, Enterraban. enterraban a bebés, a niños. Entonces no se sabe a ciencia cierta si sí fue o no, porque pues en las investigaciones nada más encontraron mucha basura y mucha ropa de las que les donaban en este lote, pero no sabemos si en verdad sí pasó, si Pero no también las pasó. averiguaciones en este caso están como un poco de alguna manera tapadas, ¿no? Siento que por todos los nexos y contactos que tenía, pues es que tenía contacto directo con los presidentes de México, ¿no? O sea, con los Ujú. expresidentes de México como Fox y Y Calderón, Felipe. y ellos pues se sabe, ¿no? Se sabe que pues también tenían ahí pues sus cosas medio turbias. Tuvimos algunas dificultades técnicas, ahora nos verán desde este ángulo un poco extraño, se nos hace un poco extraño este ángulo, O que nos pero digan, ¿no? A ver si les les gusta más gusta este más este ángulo o no. ángulo, Puede estamos un ser. poco más cerca de ustedes, o les gusta que estemos un poco más lejos. Tuvimos algunas dificultades técnicas, tuvimos que cambiar de ángulo y de spot, De cámara y de de todo. cámara y Y de todo, ya saben. pero estábamos hablando muy a gusto y nos dimos cuenta de que se había parado la
la cámara y pues tuvimos que retomar. Pero ¿en qué estábamos? Estábamos hablando sobre los conectes de pues la llamada la jefa de la gran familia. Así es. Y pues como mencionaba, ¿no? O sea, a mí me sorprendió que con sus nexos con la política fueran tan grandes y pues que les dieran tantos recursos, porque eran recursos del Estado para pues solventar pues como, pues no sé si llamarlo como labor altruista, porque Pues pues no sé. ya se sabe, ¿no? Que muchos políticos y eso a veces dan como ayuda un poco falsa hacia Es que puede ser, instituciones. como tú dices, ¿no? La falsa labor altruista o esta parte de lavado de dinero. Todo eso se Exacto. puede hacer, ¿no? Es Desde que este punto. yo siento que pues se fue corrompiendo, ¿no? Esta señora y fue corrompiéndose porque pues de sí tener dinero, de sí tener dinero, una solvencia económica desde siempre, al tener poder, ¿no? O sea, al tener poder sobre otras personas, o sea, porque tenía más de 100 personas a su cargo, sí tenía, ¿no? Así Entre es. niños, mujeres, hombres y demás, entonces era como ese sentido de poder, el poder pues incidir en la vida de pues muchas personas, ¿no? Entonces, no sé, o sea, a mí se me hizo como algo maligno el tener como a tantas personas de alguna manera secuestradas, era como algo bien poderoso y que incluso pues la monarquía inglesa se involucró, ¿no? Pero pues Ujú. también se sabe, o no sé si a ustedes les gusta como los casos extraños, en donde pues en Estados Unidos se sabe, ¿no? Que hay una red muy grande de abusadores hacia los infantes. Y pues yo siento que esta red era parte porque se sabe, ¿no? O sea, se sabe que hay periodistas como Lidia Cacho y demás que han Ujú. destapado pues esta red tan grande de corrupción dentro de nuestro país, en donde pues extranjeros vienen a por niños Sí, sí, de aquí, ¿no? por No podemos menores de edad, ¿no? decirlos como tal porque si no nos van a bajar estos videos, Sí. pero pues saben a lo que nos referimos, ¿no? Entonces yo siento que este tipo de albergues o instituciones eran pues las que les proveían también de muchos niños y bebés y demás para pues estos clanes ahí perversos, ¿no? Porque incluso se sabe que en Estados Unidos está como ahí que algunos artistas han estado como destapando de a poco pues Ujú. esta red tan grande como de pedofilia que tienen varios artistas y demás, Ajá. como Jeffrey Epstein, como como varios nexos que pues estuvieron ahí metidos pues artistas, políticos, de todos los sectores, ¿no? Ujú. Entonces, pues yo siento que pues también estos albergues dan como hacia Sí, estas prácticas. incluso no, o sea, no solamente este tipo de labores altruistas que ya mencionamos, sino también, por ejemplo, si nos vamos a las religiones, pues el caso más cercano es el de esta iglesia del Nuevo Mundo, no sé cómo se llama muy bien. Este, bueno, esta iglesia donde se ponen a La llorar luz del todos, la mundo. luz del mundo esta, pues donde ya también salió, ¿no? Que el Sí. que tenía esta red, pues también tenía abusos físicos y eso, pues a este tipo de personas indefensas. Entonces, pues en sí, pues esta red, pues, como tú dices, pues podría ser gigantesca, ¿no? Y todo lo que es lavado de dinero, la trata de personas, etcétera, pues puede ser precisamente de todo este tipo de cuestiones donde se iba hacia un bien y terminó Y haciéndose a esto de un la mal, luz ¿no? del mundo ya tiene algunos meses, ¿no? O sea, le acaban de dar como otros crímenes recientemente de Ujú. otras víctimas en Estados Unidos que hablaron, pero pues el más reciente encontrado en Nueva York son los túneles secretos que tenían los judíos, ¿no? En las Ujú. sinagogas, en donde pues muchos artistas o mucha gente también dicen que pues encontraron carreolas, encontraron ropa de bebé, encontraron juguetes, entonces está extraño que túneles pues no sé si son como creencias, ¿no? De que están ahí surgiendo en la web, que pues también eran parte como de tráfico o que solamente vivían ahí abajo, ¿no? Pero Ujú. pues con tanta maldad en el mundo ya no se Sí. sabe qué es real y qué no. Sí, pues también, o sea, es que también
está muy interesante este caso que trajimos el día de hoy, porque, o sea, imaginemos que un día se hace una orquesta para ir a Exacto, tocarle ajá. a Juan Pablo II, ¿no? Ujú, Y en la tarde ya estás propenso a que sufras violencia, que no puedas comer, etcétera. Incluso hay un personaje aquí muy, muy sonado también que ya sacó un libro precisamente de lo que él vivió en este ujú, orfanato. No recuerdo ahorita muy bien el nombre. Ahora sí se los vamos a poner por aquí en la pantalla este libro. Y ahí aparece, ¿no? Pues este cuate dijo que sí pasó todo este tipo de abusos, ¿no? Desde que llegó hasta que casi se fue. Y a lo mejor no eran por parte de esta mamá Rosa, ujú, sino eran por parte de los cuidadores que le ayudaban a ella, también puede ser. Entonces, ajá, pues ella en innumerables entrevistas que le ha dado a diversos medios, ella asegura que ella nunca cometió ningún delito ante nadie. Incluso no se le comprobó ningún delito hasta que falleció, tampoco se le encontró ningún delito, ¿no? La querían a lo mejor inmiscuir en este tipo de casos, bueno, del caso que tenía, pero nunca se le comprobó a ciencia cierta si sí fue real o no, hasta el día de su muerte. Y muchos, como ya lo mencionamos anteriormente, pues muchos artistas, personas de alto renombre, pues hablaban muy bien de esta persona, pero sí hay, pues culpables, ¿no? Porque sí ya han metido a 2 o 3 personas que cuidaban en este albergue que sí fueron partícipe de este tipo de actos. Entonces ya también sí hay ciertos culpables, pero también ahí mencionamos, ¿no? Esta dualidad que se vive entre sí me fue bien en este albergue y no me fue bien, porque hay mucha gente y hay videos que a lo mejor incluso aquí donde tuvimos unos fallos técnicos podamos poner ese tipo de videos donde mucha gente adulta salió de este tipo bueno, de este lugar, donde ellos mencionan que nunca fueron maltratados. Entonces, desde ese momento de esas personas que ya son adultas, donde nunca fueron maltratadas, a dar el paso a donde hay muchos niños que mencionan que sí fueron ujú. maltratados, pues entonces ahí está este declive de este proyecto ambicioso que traía ¿De esta quién, mujer. no? Pues no sé, como lo menciono, o sea, es que hay muchos casos en donde justo hay como dos versiones, como en todos los hechos, ¿no? Hay versiones en donde hay personas que sí dicen que no sufrieron ningún abuso, pero hay muchas más en donde dicen que sí sufrieron, ¿no? Y que incluso, como pues esta señora estaba como ligada con la policía y con demás, o sea, los niños o jóvenes que intentaban escapar, Ujú. eran regresados por la misma policía Al a estos sitio. albergues, ¿no? Ujú. Bueno, a este lugar y pues cuando se enteraban de que habían sido, que habían tratado como de escapar o huir, pues les iba horrible, los golpeaban y los maltrataban y estas como personas que dices que eran como también los como ayudantes de Mamá Rosa, Ujú. pues eran mismos niños y jóvenes que habían crecido ahí, ¿no? Y Exacto. que tal vez no sé, no tuvieron como otra opción como de acoplarse o su misma, no sé, maldad como que los hizo ser O su misma forma de sobrevivir, ¿no? A lo mejor, de ser violentados a a violentar, ajá, violentar, pues preferían violentar a las personas, ¿no? Entonces, pues puede ser como esa parte de circunstancias de sobrevivencia. supervivencia, ajá. Ajá. Es como pues saber como estas dos versiones, ¿no? Estas dos vertientes, pero pues sí, de que pasaron muchas cosas ahí que eh, de verdad eran como historias horribles, pues sí pasaron, ¿no? Porque pues hay muchos videos y hay versiones. A mí me salió también un video de una señora mayor que ya era muy mayor, tenía como 60 y algo, y decía que cuando fue que cerraron este albergue y cuando detuvieron a estas personas, que pues ella había estado ahí desde adolescente y que pues ya hasta estaba incluso mal psicológicamente de todos los abusos que había pasado, ¿no? Y que ya era como de las adultas más grandes de ahí, pero porque seguía siendo como alguna especie como de servidumbre o para mamá Rosa, ¿no? O sea, que Ujú. la trataba muy mal y que la obligaba a hacer tareas pues terribles, ¿no? Y ya era Así una es. persona mayor en donde pues en sus inicios era solo para niños y jóvenes. Y como dices, esto de la orquesta que ahí Ujú. practicaban y que se fueron a tocar un montón de lugares, también es como parte de
algo sorprendente, ¿no? Porque justo como decías, de estar como en un lugar como tan aclamado y que te aplaudan y todo, a regresar como a una realidad bien Ujú. alterada. Sí, entonces pues todo eso conllevaba a que la gente pues tuviera problemas psicológicos, ¿no? Y pues a final de cuentas, yo creo que la parte importante que nos deja este episodio es que siempre hemos dicho, ¿no? Que las historias de terror reales Da incluso más miedo. son o dan más miedo la mente humana que los propios fantasmas y la propia parte de esto que llamamos nosotros paranormal, ¿no? Sí, a mí siempre creo que lo voy a recalcar, a mí me dan más miedo las personas vivas que las personas muertas, porque el terror o las cosas tan inhumanas que a veces le hacen hacia otro ser humano Ujú. es tan terrible, incluso me da más miedo que los fantasmas o las brujas o demás, porque es algo que realmente lo haces consciente, ¿no? O sea, algo Exacto. que sí tratas de perjudicar a otra persona, entonces a mí se me hace algo terrible. O hay gente que no es consciente de lo que hace, de lo que realiza, como muchos casos que ya hemos mencionado de asesinos, que no precisamente están como bien cuerdos en ese momento, pero que sí saben que al final de cuentas sí están cometiendo un acto ilícito, ¿no? Ujú. Sí, bueno, este pequeño resumen sobre la gran familia es algo que queríamos platicarlo. Creo que hay otros casos como similares, Ujú. entonces vamos a estarlo retomando. Esperamos que les haya gustado. ¿Quieres agregar algo más sobre este caso? Pues que tengan miedo de sus vecinos porque pueden ser otra gran familia, ¿no? Sí, ay, ya lo mencionamos también con asesinos seriales de aquí Ujú. de México, ¿no? Que a veces tu vecino, el que te saluda muy sonriente, puede ser que ahí en su casa tenga algún secreto oculto. Ujú. Entonces hay que tener mucho cuidado con los que están cerca. Este fue el capítulo número 54, 54, 55, por ahí así. 54-55 de su podcast favorito, Podcast El Umbral de lo Desconocido, su podcast de misterio, terror y cosas paranormales. Esperemos que les haya gustado. Coméntenos si se nos fue algún tip o si conocen a alguien que fue parte de la gran familia. También estaría pues muy curioso que nos diera como su opinión. Si saben algo más sobre algún orfanato o algún eh, pues sí, Albergue, algún albergue etcétera. que tenga una historia similar, pues a mí nos gustaría platicarlo aquí con ustedes. Pues muchas gracias. ¿Quieres agregar algo? No, pues ya sería todo. Nada más ahí síganos en nuestras redes sociales, como Síganos en siempre, las redes Podcast El sociales. Umbral de lo Desconocido. En Facebook estamos como El Umbral de lo Desconocido y pues en todas van a ver nuestro loguito ese que dice Podcast El Umbral de lo Desconocido. Y pues es todo. Muchas gracias a todos aquellos que se han suscrito al canal. Recuerden también los que no están suscritos, pues suscribirse porque hay mucha gente que no está suscrita y ve los videos. Y entonces, pues agradecerles el espacio y sería todo. Es todo por el día de hoy, pero muchas gracias, les agradecemos como siempre su escucha, que nos den ahí retroalimentaciones también, ahí los estamos escuchando y leyendo a través de las redes sociales. Nos despedimos, yo soy Cali Mercado Yo soy Fernando Malfabón. y esto fue Podcast El Umbral de lo Desconocido. Nos vemos en el próximo episodio. Bye.